Les saludado y los deseo que disfruten en la casa de Dios, que sean alimentados con la palabra y que todos juntamente seamos bendecidos según el propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy es un día un poquito más especial que de costumbre por dos razones. Uno es que por primera vez tengo yo un pleno. Es la tercera enseñanza que doy por hoy. Discipulado, luego escuela dominical y ahora la predicación. Y la segunda es que hay más, lo he deducido por los nombres, que hay ya más representantes del país de Nadia Comaneci y Lien Stase, ¿verdad? Bien, no me he equivocado, ¿perdón? Bien. No sé con los indios lo que quiere decir hermano, pero bueno. Yo estaba hablando de los que vienen del este, bien, ok. Seguiremos con la exposición del mismo texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Por mi parte sería la última exposición de este texto. No sé si luego pues el pastor quiera completar con algo más. Ya esto quedará a su opinión y voluntad. Así que os invito por favor que busquéis en Marcos 12, del 28 al 34. Esperaré unos segundos y posteriormente daré lectura del texto. ¿Lo tenemos todos? Bien. Okay. Dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que él les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. A manera de introducción haré un resumen de los mensajes que se han expuesto en los últimos 2 domingos cuando se abordó este texto. Luego pues la hermana Rebeca me dirá si he conseguido mantenerme en el cuadro de resumen, porque ella me dijo en otro momento que el resumen puede durar hasta X minutos y normalmente no tengo yo la misma noción del tiempo con la hermana Rebeca. Curiosamente dicen que los del este o los del norte tienen una mejor noción del tiempo que los de Latinoamérica. Pues en este caso, claro, estoy casado con una mexicana. ¿Qué vais a esperar de mí? Bien. La mujer que me diste. Bien. En el primer mensaje, el de hace 2 semanas, expuse sobre la pregunta del escriba y la primera parte de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Primera parte que trataba del amor hacia Dios. La respuesta de Jesús iniciaba con otro mandamiento auxiliar o preparatorio, si me permitís decirlo de esta manera. Para explicar qué quiero decir con mandamiento auxiliar o preparatorio, voy a recordar mi juventud, antes de tener el cuarto de siglo. Cuando yo estuve en la mili, me faltaba poco para llegar al cuarto de siglo, pero bueno,
cuando estuve en la mili. Qué preciosos momentos. Cuando terminé la mili dije, si no me he muerto aquí, entonces ya soy hecho un hombre. Bueno, hice la mili de marinero. Bonito, precioso, uniforme bonito. ¿Qué faena tener que planchar ese uniforme con 3 rayas? Señor. Bien, pero bonitos recuerdos. Precioso. Bien. Hasta entonces, hasta estar en la mili, no había visto yo el mar. El cuartel donde ingresé tenía una especie de lanchas lanzatorpedos, eso eran nuestro arma, aparte de 2 ametralladoras de calibre 12 milímetros. No sé si esto es secreto y me estoy metiendo en un problema con la defensa de Rumanía o algo. No, no me meto, ¿no? Vale, está bien, entonces. Bien, mi arma era el motor auxiliar. Un arma un poco raro, ¿no? Un motor siendo tu arma. Bueno, ese motor se tenía que arrancar primero porque con la ayuda de este motor auxiliar arrancaban los 2 motores principales. Dichoso motor auxiliar. No sé si era de la Segunda Guerra Mundial o de cuándo era, pero yo creo que era más viejo que mi abuela. Bueno, no voy a decir descanse en paz porque no, bueno, tenemos otras convicciones. No tenía llave de arranque ese motor, sino que tenía que ayudarle con una manivela. Los que ya tenemos varias canas sabemos lo que es. Eso que le das a una manivela ahí. Uf, preciosos recuerdos. Qué suplicio arrancar ese motor. Creo que de ahí se me ha quedado el poco amor por la mecánica, que hasta hoy día lo único que sé de motores es qué tipo de combustible necesitan y por dónde se le echa. De eso poco más. Bueno, sé cambiar la batería del coche. Hace un par de meses conseguí cambiar una batería del coche. Después de casi 2 horas de trabajo, pues conseguí cambiar una batería. Así que no me pidáis que os cambie la batería del coche porque voy a tardar demasiado. Bueno, volviendo a nuestro resumen, para que no se me haga demasiado largo y que Rebeca no me diga que me he saltado de resumen. Es en este sentido que llamé al mandamiento de oír con atención, oír con obediencia. El mandamiento auxiliar o preparatorio tenía que ver con el oír con atención, oír con detención, oír con sumisión y obediencia. Porque si no se tiene la disposición de obedecer, no se puede amar a Dios. El Señor Jesucristo le dijo al escriba que el primero, el principal de todos, el mayor de todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todas tus fuerzas. En resumen, esto es un resumen al resumen, esto quiere decir que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Jesús enumera 4 elementos prácticamente sinónimos, con pequeños matices, si se quiere indagar al microscopio, pero mayormente sinónimos entre ellos. ¿Por qué emplea el Señor Jesucristo 4 sinónimos? Para enfatizar la idea de que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. La literatura judía, griega y también la nuestra, que ha aprendido de estas, usa este recurso de repetición de sinónimos para enfatizar una misma idea. Yo, por ejemplo, le digo a mi esposa: eres hermosa, eres preciosa, eres guapa, eres la más, eres la reina. Con todo eso quiero decir lo mismo, que te amo y estoy encantado contigo. Quise aprovechar esto. Eso no lo tengo en el texto, esto me salió, es instantáneo. Bien, otro punto que vimos en ese mensaje de hace 2 semanas fue que el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas es exactamente esto: un mandamiento. Muy profundo, ¿verdad? El mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas es un mandamiento. Después de ser bombardeados por la sociedad durante toda nuestra vida con la idea del amor libre, amor romántico, amor incontrolable, hasta incluso amor salvaje, decía uno, hemos llegado a la necesidad de que se nos explique que el amor bíblico no es un sentimiento ni pasión, sino que el amor a Dios es una decisión voluntaria de obediencia. Seguramente alguien pensará que el amor a Dios no es un mandamiento frío, sino corazón, pasión y deseo por su causa.
repito lo que les dije en aquella ocasión. Yo dije que amar a Dios es un mandamiento, porque así lo dice la Biblia, así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. El primer mandamiento es este, es un mandamiento. Pero lo de frío yo no lo he dicho. Eso lo añadió. ¿Quién lo dijo de vosotros? Bueno, no habéis sido ninguno, pero a lo mejor lo habéis pensado. No tiene nada de frío ese mandamiento. Le preguntaron al Señor Jesucristo cuál era el primer mandamiento. No la primera pasión o sentimiento. Y el Señor recalcó que el amor a Dios es un mandamiento, y es el mandamiento mayor y primero. Aunque el amar a Dios no es un sentimiento, ni una emoción, ni pasión, sino una decisión voluntaria de obediencia, esa decisión no es fría, no es falta de sentimientos o emociones. Los produce. El amor a Dios produce la pasión, los sentimientos, la entrega para la causa de Dios. Por último, enseñé que el mandamiento de amar a Dios es justo, santo y bueno, que es nuestro deber cumplirlo, así como lo es para todo ser humano, no solamente para los creyentes. El mandamiento de amar a Dios es válido para todo ser humano de todos los tiempos, de todas las épocas. Pero si somos creyentes auténticos, es nuestro anhelo cumplirlo. No solamente que es un mandamiento, los creyentes lo tenemos como anhelo, queremos hacer esto. Es una decisión voluntaria de obediencia que hemos abrazado. Es lo que deseamos y buscamos todos los días de nuestra vida. Pero aún así, debemos reconocer con humildad que ni por un segundo en toda nuestra vida hemos amado a Dios con todo nuestro ser, de la manera en cual se nos está demandando. Esto nos lleva a una vida entera de arrepentimiento y fe, en el cual reconocemos con humildad que necesitamos desesperadamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque sin ella estamos perdidos eternamente. El segundo mensaje de este texto, el de la semana anterior, cuando predicó el pastor, con su permiso, voy a hacer un breve resumen, si luego me equivoco en algo que me corrija. El pastor nos habló del amor al prójimo, el segundo mandamiento que es semejante al primero, porque es la manifestación visible del primer mandamiento. Es semejante al primero. Quien ama a Dios, ama a su hermano y a su prójimo. Quien no ama a su hermano, tampoco ama a Dios. Eso nos dice Juan en su primera epístola. Os animo a que la leáis. Quien ama a Dios, ama a su hermano y a su prójimo. Quien no ama a su hermano, tampoco ama a Dios. El apóstol Juan escribió en esta primera epístola que no podemos amar a Dios, a quien no vemos, si no amamos a nuestro hermano, a quien sí vemos. Esto no quiere decir que se aprende a amar a Dios amándonos unos al otro, sino que la evidencia externa del amor a Dios que pretendemos tener se ve en cómo amamos a nuestro hermano y prójimo. ¿Lo repito? No sé si me habéis captado bien. La evidencia externa de que amamos a Dios es el amor que tenemos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Pero no el amor al hermano y al prójimo produce el amor de Dios, el amor a Dios, perdón, sino que el amor a Dios produce el amor al prójimo y al hermano. Un momento. Sí, el pastor también, aparte de esto, de lo que nos enseñó este aspecto, también desarticuló la enseñanza moderna tan popular en muchas iglesias de que para poder amar a nuestro hermano y prójimo, primero debemos amarnos a nosotros mismos. El Señor Jesucristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y se escucha en tantos púlpitos que
Mira, ahí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para poder amar a mi prójimo, primero debo amarme a mí mismo, debo aprender a amarme a mí mismo. Así que me tengo que amar un poco más de lo que me amo y un poco mejor para que así puedo amar a mi prójimo. Si no me amo a mí mismo, no podré amar a mi prójimo como a mí mismo. El asunto es que nosotros, y esto estoy resumiendo lo que el pastor nos dijo, el asunto es que nosotros ya nos amamos a nosotros mismos y nos amamos demasiado. Esta interpretación de esas personas que dicen que si tenemos que aprender a amarnos a nosotros, esta interpretación es absurda en gran manera. Si fuera como dicen ellos, el amarnos a nosotros mismos se convertiría, en este caso, en el principal y mayor mandamiento, que es como viven los impíos y también algunos de los que se identifican como cristianos, que tantos dicen primero yo, luego yo, y si sobra algo, yo también. Porque yo lo valgo, porque yo me lo merezco, porque me lo he curado. ¿Os suena? ¿Os suena, no? Si el primer mandamiento no lo cumplimos, y no lo cumplió nadie, ni por un segundo en su vida, excepto nuestro Señor Jesucristo, que sí lo cumplió desde la concepción hasta la muerte, el segundo es semejante. Nadie lo cumplió jamás, excepto Cristo. Es decir, tú y yo estamos incumpliendo continuamente los dos principales mandamientos de Dios. El primero, que es el resumen de la primera tabla de los 10 mandamientos, incluyendo los primeros 4, y el segundo, que es el resumen de la segunda tabla de los 10 mandamientos, incluyendo los siguientes 6. ¿Cómo se muestra el amor al hermano y al prójimo? Guardando estos 6 mandamientos. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, no codiciarás nada de lo que le pertenece a tu prójimo, etc. El modelo supremo de amor lo tenemos en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, quien mostró su amor para con nosotros, que aun cuando éramos pecadores y rebeldes contra Dios, cuando éramos enemigos suyos e hijos de ira y de desobediencia, Cristo murió por nosotros. El amor al prójimo no se limita a no hacerle daño, sino que el amor verdadero se manifiesta en entregarse, en servir y hacer bien al prójimo. Más o menos a esta altura, a este punto llegó el pastor el domingo anterior. Nos habló un poco también de la parábola del buen samaritano, pero el tiempo creo que no le permitió avanzar más, así que hoy, con la vida de Dios, seguiremos desde este momento. Y os invito, por favor, que busquéis en vuestras Biblias en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Lucas 10. He terminado mi resumen. No sé si, Rebeca, si me he mantenido en el margen de resumen. Lucas 10, 25 al 37. ¿Lo tenemos? Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite
y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tenemos delante de nosotros una historia muy conocida, incluso por los que no son creyentes, la parábola del buen samaritano. Para un mejor entendimiento nos detendremos un momento en observar el contexto inmediato. ¿Cuándo dice Jesús estas palabras? ¿A quién se las dice? ¿En qué circunstancia le dice lo que le dice? Contestando a estas preguntas, entenderemos mejor el texto, la enseñanza de estas palabras. Lucas, el autor inspirado, no nos indica el momento ni el sitio donde ocurrió esta conversación. Tenemos un intérprete de la ley, es decir, un escriba, un fariseo, que se levantó y dijo algo. Este intérprete de la ley no es el mismo de nuestro texto de Marcos, ni tampoco es en el mismo periodo de tiempo. El texto de Marcos, que estamos observando, ocurrió durante la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Lo más probable el día martes de esa semana, en el templo de Jerusalén. El pasaje de Lucas no sabemos con exactitud ni el momento ni el lugar. Lo único que podemos decir al respecto es que ocurrió bastante tiempo antes de la Semana Santa. Este intérprete de la ley, tal como nos han acostumbrado tristemente los fariseos y los demás líderes religiosos, tampoco vino con una actitud sincera y honorable, sino que lo hizo para poner a Jesús a prueba, para tentarle, nos dice el versículo 25. La pregunta que le hizo fue idéntica a la del joven rico, pero no la actitud. El joven rico vino con una actitud sincera, equivocado, pero sincero. En cambio, este vino e hizo la misma pregunta que el joven rico, pero hipócritamente. Jesús le contesta pacientemente, haciéndole que él mismo se dé la respuesta a su pregunta. Y Jesús le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este, como buen conocedor de la ley, porque era un escriba, era un intérprete de la ley, le contesta a Jesús con los 2 mandamientos que resumen el decálogo, lo mismo que el Señor Jesucristo le contestó al otro intérprete de la ley. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le contestó: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el escriba, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? A quien tengo que amar como a mí mismo. A nosotros quizá a primera vista nos parece una pregunta tonta, pero si pensamos un poco más realista, más honestamente, creo que muchos de nosotros no tenemos muy claro quién es nuestro prójimo. Bueno, el pastor nos habló la semana anterior que en primer lugar nuestro prójimo es nuestra familia y nuestros hermanos en la fe. Y si no recuerdo mal, creo que luego amplió el alcance de esta palabra prójimo aplicándola a todo ser humano. Si me equivoco, me corrige posteriormente. El intérprete de la ley hizo esta pregunta para justificarse, pensando quizá en Levítico 19:18, que dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Quiere decir, yo Jehová te mando esto. Es conocido que para los judíos, y mayormente para los fariseos, su prójimo era otro judío.
Una interpretación cerrada de este versículo les hacía ver que solamente un judío podría ser su prójimo. Si habrían meditado en la palabra de Dios honestamente, no con legalismo, no con intención de autojustificarse delante del pueblo y de Dios mismo, habrían recordado historias muy conocidas en la Biblia, en las cuales Dios hizo misericordia muy especial, un tipo de misericordia muy especial a gente que no pertenecía al pueblo de Israel, como por ejemplo Ruth la Moabita, la viuda de Sarepta de Sidón, Naamán el sirio, Nabucodonosor el babilonio, etc. Si no conocéis estos nombres, arrepentíos y leed la Biblia. Para responder la pregunta del escriba, Jesús da esta parábola hermosa de un hombre, lo más probable judío, por el lugar de los hechos, que cayó en manos de ladrones. Estos le quitaron todo, lo despojaron, literalmente dice Jesús, y lo golpearon y lo dejaron medio muerto, cerca del camino, a plena vista de los que podían pasar por aquel lugar. Y sí pasaron gente por aquel lugar. Aconteció que pasó por aquel camino primero un sacerdote y luego un levita, pero pasaron de largo, sin atender al necesitado. Quizá lo hicieron así por indiferencia, o por precaución, o incluso por miedo, no lo sabemos. Lo esencial es que no lo socorrieron a un judío, a un prójimo. En España, y supongo que en muchos otros países, no socorrer a una persona herida en necesidad es un delito. Pero pasó por el mismo camino un samaritano, y fue movido a misericordia, dijo Jesús, y se acercó, a pesar de los posibles peligros, y atendió la necesidad de aquel pobre hombre, sin escatimar sus recursos. Atender al necesitado le implicó gastar de su tiempo, su energía y su dinero, pero no escatimó al hacerlo. Gastó lo que fue necesario, porque una persona, un ser humano, estaba en una necesidad concreta. Curiosamente, Jesús escogió que en su parábola, porque es una parábola, es una historia inventada, no es una historia real, el que fue movido a misericordia y atendió la necesidad de aquel hombre fuera un samaritano. ¿Y por qué un samaritano? ¿Por qué no un judío? ¿Por qué no un griego, un romano? Bueno, quizá para hacer la historia más chocante aún. Primero, por esta parábola Jesús deja ver que no había seguridad, sino delincuencia y peligro en la tierra de Israel, que se consideraba el pueblo de Dios. No había seguridad, sino peligro en el pueblo de Dios. Había ladrones que te podían dejar medio muerto o incluso muerto en un camino. Había una situación crítica en el país. Segundo, los sacerdotes y levitas, los más entregados supuestamente al servicio de Dios y de la nación, no mostraron misericordia para su prójimo. Eso demuestra una situación crítica no solamente a nivel de nación, sino haciendo el zoom a nivel de líderes religiosos, que había un problema muy crítico en el sistema religioso judío. Y tercero, fue que un extranjero, el extranjero más odiado por los judíos, un samaritano, es movido a misericordia y da una lección al pueblo de Dios, entre comillas, pueblo de Dios, sobre cómo amar a su prójimo. Los samaritanos eran la nación más odiada de los judíos. Si os acordáis, en un momento dado, los fariseos le insultan a Jesús diciéndole: tú eres un samaritano y un diablo. O demonio, no recuerdo muy bien. Lo estoy traduciendo del rumano. Cuando acaba la parábola, Jesús hace una cosa interesante. No sé si lo habéis percatado. Cambia la pregunta del intérprete de la ley. Este había preguntado: ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús le preguntó:
¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Captáis la diferencia? De ¿quién es mi prójimo? La pregunta del escriba. Jesús lleva la interrogante ¿a quién soy yo prójimo? No quién es mi prójimo, sino ¿a quién soy yo prójimo? El asunto no se trata de quién es mi prójimo, sino ¿a quién soy yo prójimo? Creo, si no mal recuerdo, como ya dije un poco anterior, que el pastor nos dijo que al final todo el ser humano, por ser ser humano, por tener la dignidad de tener la imagen y semejanza de Dios en él mismo, es nuestro prójimo. Y yo lo comparto totalmente. No recuerdo si lo dijo, pero si no lo dijo, lo digo yo. ¿A quién soy yo, el prójimo? Hermanos, en esto debemos pensar. No hagamos como el intérprete de la ley, quien, queriendo justificarse, no encontraba claramente quién es su prójimo. Oye, yo haría bien a mi prójimo, yo serviría, yo amaría a mi prójimo, pero es que no lo encuentro, no sé quién es mi prójimo. No, el asunto no es quién es tu prójimo, sino a quién eres tú prójimo. Eso es lo que la enseñanza de la parábola del buen samaritano nos transmite. Por supuesto, no hablo de exceso de religiosidad, como también nos dijo el pastor el domingo anterior, de que uno les quitaba la ropa a sus hijos y se lo daba a otros. Hablo de situaciones de necesidad real y de posibilidad de atender esa necesidad. Claro que no dejarás a tu hijo sin comer para dárselo a un mendigo en la calle. Dale a tu hijo de comer, y cuando Dios en su providencia te pone una situación de ayudar a alguien que realmente necesita ayuda, sé su prójimo y ayúdale. Esta es la enseñanza y la aplicación de la parábola del buen samaritano para nuestra vida. No te preguntes, ¿y quién será mi prójimo? Sino sé tú un prójimo al que está en necesidad cuando tus circunstancias te lo permiten, y busca que te lo permitan. Volvamos ahora a nuestro texto de Marcos. El escriba del texto de Marcos, preguntó cuál sería el mayor mandamiento. Y Jesús le contestó que el principal, primero y mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Los dos mandamientos son imposibles. Cada uno de ellos son imposibles de obedecer perfectamente. Pero esto no elimina nuestra responsabilidad de esforzarnos en cumplirlos. Curiosamente, el intérprete de la ley, eso sí es una excepción, tiene una reacción positiva a la respuesta de Jesús. Antes, se nos había dicho de él que uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, y ahora de nuevo nos dice Marcos que le confiesa a Jesús diciéndole, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Estos dos versículos, y posteriormente más la respuesta de Jesús, nos hacen pensar que en el corazón de este fariseo la palabra de Dios empezó a redarguirle, a exhortarle, quizá incluso a convencerle de pecado, de justicia y de juicio. No sabemos con exactitud hasta dónde fue tocado el corazón de este escriba, pero Jesús le dijo, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Aún es pronto para celebrar el arrepentimiento de este escriba. ¿Os acordáis que el Señor Jesucristo en otras parábolas dijo que hay gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente? Aún es pronto para celebrarlo, porque
no está lejos, aún no está dentro. El Espíritu Santo nos deja con la incógnita de qué ocurrió con este escriba, de si solamente se quedó cerca del reino de Dios o de si llegó a formar parte del reino. No sabemos con exactitud si el escriba se quedó cerca del reino de Dios o llegó a formar parte del reino de Dios. Y esto nos hace aplicar natural y llanamente el pasaje a nuestra audiencia. Querido amigo, ¿qué es de ti? El escriba de nuestra historia no estaba lejos del reino de Dios, pero en ese momento aún no estaba dentro. Sujel Michelin, creo, y si no mal recuerdo, hizo una ilustración a esta historia con alguien que naufragó en alta mar. Y no hay ninguna diferencia para este pobre náufrago si se ahoga en alta mar a kilómetros de distancia de tierra seca o si se ahoga casi a la orilla, después de haber sobrevivido casi todo el trayecto. Casi salvo no es salvo, sino perdido. Lo repito, casi salvo no es salvo, sino perdido. Recuerdo una frase que me encantó de nuestro pastor, que le daba un consejo a una persona: deja de intentarlo tanto y hazlo. Deja de intentarlo tanto y hazlo. Casi salvo no es salvo, sino perdido. Querido amigo, tú no estás lejos del reino de Dios porque hoy se te está ofreciendo el Evangelio, la buena noticia de que por la gracia de Dios manifestada en la muerte de su Hijo amado en la cruz del Calvario, por pecadores como tú y como yo, tienes la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados delante de ti. Por la gracia de Cristo tienes la entrada en el reino de Dios. ¿Te quedarás cerca o entrarás? ¿Te quedarás cerca o por fin te rendirás a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe? Querido amigo, ¿qué de ti? ¿Será este mensaje de bendición para tu alma trayéndote salvación? ¿O servirá de testimonio en tu contra en el día del juicio eterno porque una vez más te quedaste cerca pero no entraste, no te arrepentiste de tus pecados, no entregaste tu vida a Cristo, no le glorificaste por su infinita misericordia? ¿Qué de ti, querido amigo? Como conclusión a este mensaje, afirmo que el escriba estaba a la misma puerta del reino de Dios, pero todavía no entró. Me gusta pensar que este fue uno de aquellos sacerdotes y líderes religiosos de los cuales el libro de los Hechos nos dice que vinieron a la fe de Jesús. Estoy pensando, como era uno de los más brillantes intérpretes de la ley, quizá fue el mismo Gamaliel. No tenemos ni idea, es una especulación. Algunas veces me gusta imaginarme cosas. No lo sabemos ahora, pero lo sabremos cuando estaremos con el Señor en gloria. Y también sabremos si tú estarás también ahí o no. ¿Tú estarás ahí? ¿Tú estarás ahí porque ya entraste hace tiempo en su reino o porque estás entrando ahora? Quiera Dios que todos los que estamos hoy aquí presentes lo estaremos también allá y que así nos ayude Dios. Amén. Hermano Rodolfo.